Buenos días. Hola doctora, muy buen día. ¿Me escucha bien? Buenos días. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, aquí agradeciéndole el espacio y bueno, apoyándonos con todos los retos que está representando para usted y bueno, pero agradeciéndole a nombre de todas y todos. Entonces, si gusta, doctora, para que también podamos estar dentro de los tiempos y no la absorbamos más, vamos a arrancar con la sesión, doctora. Entonces voy a dar inicio. Claro, Sí, bueno, muy buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien en este sábado 20 de junio. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de nuestro diplomado en geoeconomía. En esta sesión ya estamos en la sesión número 16, prácticamente ya entrando a la recta final. Nos restarían tres sesiones y estaríamos terminando en el curso, en cada una de las sesiones sabatinas que hemos desarrollado. El día de hoy, y como ya ustedes han escuchado hace un momentito, tenemos el gusto y el honor de que en esta sesión nos pueda acompañar o que nos esté acompañando la doctora Patricia Chávez Montero. Y bueno, voy a permitirme leer de manera muy puntual su currículum. Bueno, la doctora es investigadora y autora de manera puntual en temas de migración, narcotráfico, terrorismo y políticas de seguridad internacional. Su trabajo se ha caracterizado por establecer o permear sobre un enfoque crítico y multidisciplinario que articula diferentes perspectivas y enfoques, como es el caso de las relaciones internacionales, los estudios de seguridad, la sociología política y los estudios, perdón, migratorios. A lo largo de su trayectoria, ha analizado de manera puntual la forma, la manera en cómo los discursos globales sobre seguridad transforman la vida de las poblaciones migrantes y también cómo se generan procesos de reconfiguración en las dinámicas del control estatal en América Latina. Tiene una diversidad muy importante de publicaciones, artículos, ponencias sobre estas temáticas y bueno, su obra nos demuestra cómo cada uno de estos elementos van construyendo discursos en términos de la construcción de políticas migratorias más restrictivas y bueno, van generando procesos de estigmatización en grupos sociales, además de analizar contextos de vulnerabilidad. Bueno, sin más, doctora, le comento el día de hoy y en lo que ha sido a lo largo de las sesiones que nos han precedidos. Nos acompañan compañeros, compañeras estudiantes de diferentes carreras. Tenemos compañeros, compañeras de relaciones internacionales, de economía, de finanzas, de derecho, sociólogos, politólogos, abogados, ingenieros. Es una gran diversidad de compañeros, compañeras, estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado, tanto de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como de otras universidades del país hermanas. Y bueno, y también tenemos público que, bueno, ya no estudia, ya está en el campo laboral, pero que también nos acompaña. Bueno, sin más, doctora, le agradezco enormemente. No están los compañeros ni las compañeras para saberlo, pero la doctora está haciendo un enorme esfuerzo por un cambio de horario desde donde se está conectando el día de hoy. Entonces, un doble agradecimiento, doctora. Muchas gracias, doctora. un placer, Giovanni, y muchas gracias por la invitación. De lo que entiendo, esto es un diplomado de geoeconomía, ¿correcto? Sí, Ok. ¿Y cuánto tiempo tengo para mi bueno, plática? sí, la dinámica que hemos venido manejando, pero nos adoptamos a sus tiempos, doctora. Más o menos estamos trabajando a veces una presentación de unos 40, 50 minutos, puede ser más, como ustedes también nos permitan, y después en promedio son dos rondas de preguntas. Generalmente hacemos preguntas en bloque de cinco, y si llega a haber una tercera ronda, lo tratamos de hacerlo más puntual para que también no les absorbamos más de su tiempo, doctora. Bueno, bueno, muchas gracias a Giovanni por la invitación y muchas gracias a todos los colegas y compañeros que están aquí en este corte de geoeconomía. Hoy día yo les quiero contar o conversar un poco
otra clase, digamos, de un tema que tiene que ver con economía política, ¿no? Entiendo que ustedes trabajan en economía, temas de economía política, pero hoy día quiero un poco dialogar con ustedes sobre la economía política y legal, ¿no? Un tema más asociado al tema de tráfico de drogas y crimen organizado, que nos puede ayudar tal vez a entender ciertos principios que ustedes trabajan, pero también cómo estos principios de demanda y y de mercado y de la competitividad en el mercado funciona más bien en mercados ilegales. Entonces agradezco poder conversar con esto al respecto. Quisiera tal vez comenzar dando un panorama de cuáles son las principales eh, tendencias de crimen organizado en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo donde yo vengo, que es de Sudamérica. Creo que es importante conversar con la parte fundamental, que es que el crimen organizado en Latinoamérica está marcado de manera preponderante por el tráfico de drogas. El tráfico de drogas predominantemente está dominado por la producción de coca. Y la producción de coca, nosotros sabemos, de acuerdo a información de Naciones Unidas en su último reporte contra las drogas, que se produce básicamente en 3 países. 2 tercios de esto se produce en Colombia, un cuarto de la coca se produce en Perú y el resto en Bolivia, ¿no? A partir de este de este cultivo, hay una red internacional que se arma, de un mercado ilegal compuesto por la cocaína. Es importante entender que en los últimos años, la producción de coca ha incrementado en un 34%, no ha disminuido. Ahora, ¿qué significa esto para todas las políticas globales de aplicación de la ley? Quiere decir que todo lo que se ha incautado no significa que el tráfico de drogas ha disminuido, al contrario, significa que el tráfico de drogas ha aumentado. Eso con respecto a la parte de la oferta, pero también tiene que ver con, pensando otra vez en los términos de economía política, también tiene que ver con un principio de demanda, ¿no? Estados Unidos continúa siendo el mayor mercado, de consumidores de coca en el mundo, de cocaína. Sabemos que hay una figura de unos datos de alrededor de 6 millones de consumidores en Estados Unidos. Entonces, hay consumidores que demandan este producto. A partir de eso, también obviamente hay nuevos mercados em, que han surgido, como es el fentanilo y otras drogas sintéticas, ¿no? Que para este mercado en particular entra mucho en las organizaciones y carteles mexicanos que ahora son actores dominantes también en este mercado. Luego tenemos, sorprendentemente, un nuevo mercado que está en crecimiento, que es el mercado europeo. Si estábamos hablando de consumidores en Estados Unidos, que tienen alrededor de 6 millones de consumidores, estamos en Europa, los últimos reportes hablan de 5,2 millones de consumidores de cocaína en esa región. ¿Qué significan estos números? Es que con respecto a números anteriores, el consumo en Europa ha incrementado sustancialmente y ahora es muy comparable a los números de Estados Unidos. Es decir, es un mercado que está creciendo muy rápidamente. Y los principales puertos de llegada de consumo de este mercado ilegal en Europa es por puertos marítimos principalmente, Holanda, Bélgica, el sur de Europa también, ¿no? Entonces, esta es básicamente la arquitectura de este mercado de oferta y demanda, ¿no? Dentro de esta arquitectura también tenemos
en Latinoamérica un corredor de tráfico de drogas prácticamente dominado por el corredor del Pacífico, donde ahora se estima que alrededor de un 70% de la cocaína se mueve entre Suramérica, pasa por eh, Centroamérica, México, hacia Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo interesante tal vez para México, para lo que estamos hablando, para el país? Esto significa que en las últimas 2 décadas, y probablemente ustedes lo saben mejor que yo, los grupos ilegales o carteles mexicanos se han fortalecido, ¿no? Y ahora son actores indispensables en este mercado ilegal que han tenido ahora tienen la suficiente anclaje para reorganizar toda la oferta del tráfico de drogas, haciendo alianzas con criminales domésticos o locales en Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. ¿Por qué esto es interesante? Porque nos habla de cómo el mercado, inclusive el mercado ilegal, se adapta y se readapta y se vuelve a equilibrar de acuerdo a los factores que afectan el mercado. Hasta el 2016, el mercado de la cocaína estaba también predominantemente eh, controlado por, por las FARC en Colombia, ¿no? A partir del 2016 hay una desmovilización que ocurre en Colombia a través del proceso de paz, donde este grupo deja de tener el monopolio. Es una organización que en su momento tiene un monopolio en el tráfico de droga en Colombia y a partir del proceso de paz deja de tener el monopolio del tráfico de drogas de Colombia y el tráfico en ese país comienza a ser controlado por una serie de grupos fragmentados que están compitiendo, sí, por el mercado. Entonces, esta competencia que surge en Colombia, donde ya no hay un monopolio como antes lo había en el control, hace que es uno de los factores importantes en que se abra el mercado de manera que existan alianzas con socios externos, como en el caso en México, para el tráfico de drogas, ¿no? Comienza en esto una vez que ya hay una reducción en el monopolio del mercado, una competencia violenta por los mismos corredores a través del cual viajan los mercados ilegales. Entonces, esta es la historia más o menos económica del tema del tráfico de drogas. Ahora, importante entender que este mercado ilegal no solamente está dominado por el mercado de drogas, sino que también está últimamente dominado por la convergencia de otros mercados ilegales que están asociados, por ejemplo, uno de los temas principales ahora son crímenes que afectan al medio ambiente. Estamos hablando de cómo, perdón, los actores criminales están entrando y profundizando sus actividades en la tala ilegal, todo lo que tiene que ver deforestación, la minería ilegal, entre otras, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de mercados internacionales como la minería ilegal, em, estamos hablando que en este momento actual hay una gran demanda del oro y el precio del oro ha subido dramáticamente. Estamos hablando que ahora el valor es de $5,000 por onza, ¿no? Ese es el promedio. Ante la demanda internacional, obviamente los mercados ilegales también se activan, ¿no? Y el mercado ilegal del oro es uno de los mercados muy atractivos porque también es una fuente de ingresos, pero también un canal para el lavado de dinero. Entonces, el, el problema que tenemos ahora es de una minería ilegal rampante en Latinoamérica. Se estima que hay más de 4,000 em, pequeñas minerías ilegales en Latinoamérica que procesan y extraen oro que luego tienen la capacidad de entrar fácilmente en la economía legal, de manera que
es refinado y es incorporado como un producto legítimo en el mercado. Entonces hay una gran vulnerabilidad ahí. Otro tema importante es el tema de deforestación que estamos viviendo, que está viviendo México en particular, en el norte de México también, pero que también está sufriendo, que está impactando todo lo que es la región amazónica de Sudamérica. Estamos hablando de áreas en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil y en Venezuela también, en donde eh, la deforestación es la puerta de entrada a generar ingresos que tienen que ver también con la limpieza o la tala de árboles indiscriminados en la Amazonía, que luego implica que esa tierra sea adquirida ilegalmente para el cultivo de coca o para la minería ilegal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son muy importantes esas nuevas dinámicas. Ahora, eh, mucho en la geoeconomía hablamos de cómo podemos calcular, ¿no? Cómo podemos calcular un mercado. En la economía legal es mucho más fácil calcular un mercado que la economía ilegal, ¿no? Y esto, solo para presentarles un ejemplo. En la economía ilegal de la coca hay varios valores que van de un extremo al otro. Los últimos números que yo he visto varían entre 68 billones a 170 billones anualmente. Solo en esas dos cifras hay una diferencia de 100 billones de dólares, que es muy grande. Ahora, esa cifra, que es muy grande, no significa que no hay un esfuerzo por estimarla. Simplemente significa que es muy difícil estimar los datos y los números con respecto a un mercado ilegal, porque los mercados ilegales, su razón de ser o su diseño son, por su diseño son opacos, ¿no? Por su naturaleza. Entonces, ¿hacia dónde van los números usualmente? ¿Cómo calculamos el tema de tráfico de drogas? Usualmente muchos de los países tratan de calcular su valor a través de los montos interceptados en temas de carga, por ejemplo, de cocaína. Sabemos actualmente que hay un incremento en la intercepción de cocaína que ha aumentado en un 68% en los últimos años. Y esos son los números más concretos que tenemos. Aún así, esos números que tenemos no son, son un proxy, no nos dan un número en verdad cierto, porque el monto que se intercepta en temas de narcotráfico significa o refleja el monto que los agentes de la ley han interceptado. Y eso está influenciado por donde ellos buscaron y por los recursos que ellos tenían para buscar. Eso no significa que haya otras rutas o otras maneras de transitar el mercado ilegal como el narcotráfico, ¿no? En donde nuestros agentes de aplicación de la ley o nuestro personal de seguridad no tiene capacidades de llegar. Entonces, simplemente no sabemos a ciencia cierta el número de cocaína, por ejemplo, que transita a nivel del mundo. Em, Eso con respecto a la droga, ¿no? Ahora, con respecto a otros mercados ilegales de los que les hablaba anteriormente, como por ejemplo la minería ilegal o la deforestación, em, estos números también siguen siendo muy oscuros. Y en el caso de los números para estos mercados legales, tiene que ver con la naturaleza de estos mercados, que tienen una capacidad de entrar rápidamente al mercado legal. Como les decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con la tala ilegal, con la minería, usualmente pueden ser adquiridos
dentro de un mercado legal, pero sus recursos pueden ingresar fácilmente ya a la economía formal, ¿no? Entonces, el oro que es minado ilegalmente o adquirido ilegalmente puede rápidamente entrar a las refinerías legales internacionales. Y toda madera, por ejemplo, que ha sido adquirida en áreas protegidas, puede ser certificada como haber sido adquirida legalmente. Entonces son mercados mucho más opacos y mucho más difíciles de calcular. Eh, y en estos mercados, eh, todo esto está marcado otra vez tanto por la oferta y por la demanda. En Latinoamérica tenemos un gran problema de inteligencia financiera, de rastreo del commodity, de toda la cadena del comercio de esta clase de mercados, y también de compartir información entre los países. Y eso hace que el trabajo de entender la economía política de los mercados ilegales sea muy difícil. Ahora, eh, es importante tal vez para ustedes, para nosotros hablar también de cómo, por ejemplo, el tráfico de drogas se ha desarrollado durante el tiempo. ¿Por qué creo que esto puede ser interesante para su clase? Porque cuando estamos hablando de mercados económicos formales, siempre cuando hay una disrupción, hay una manera de volverse a equilibrar, de alguna u otra manera, ya sea con nuevos precios, con diferentes rutas. em, y esto pasa de la misma manera en los mercados ilegales, ¿no? Entonces, a esto es que voy. Los mercados ilegales también tienen una forma de adaptarse rápidamente, de ser mm, muy racionales y de poder responder extraordinariamente a las presiones que pueden venir desde la aplicación de la ley o desde las condiciones políticas o desde los mercados, desde los incentivos del mercado. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente, el tráfico de drogas que iba hacia Estados Unidos estaba dominado por un tráfico que recorría la ruta Suramérica, Centroamérica, el Caribe. ¿Ok? Entonces, esta era la ruta donde los carteles colombianos dominaban y controlaban estas rutas. México surgía como una zona de tránsito donde las organizaciones ilegales que estaban en México simplemente actuaban como intermediarios, ¿no? Pero en las últimas décadas, con la mejora de intercepción en el Caribe, también vemos cómo hay un desplazamiento de esa zona y muchos de los actores ilegales en México comienzan a acumular el producto y también a tener un control sobre las rutas de distribución. La historia que tenemos actualmente, la más reciente, es esa historia que les mencionaba hace unos momentos atrás sobre un nuevo tráfico que va, una nueva ruta que va desde el Pacífico. Entonces, luego hay una ruta del Pacífico, la ruta que ahora domina tal vez el 70% del tráfico de drogas hacia Norteamérica, donde la cadena de suministros está dominada también por carteles mexicanos que han fortalecido su papel dentro del tráfico y que ahora tienen un papel relevante y dominante en la consolidación de esa ruta de tráfico en los últimos 15 años, ¿no? Eh, entonces, esta nueva ruta em, y su crecimiento se debe a varios factores. Otra vez, a la mejora en los procesos de interdicción en el Caribe.
La segunda tiene que ver con el crecimiento del poder logístico de carteles mexicanos que se establecen en el corredor del Pacífico. Y la tercera también otra vez tiene que ver con ese cambio que hubo sociopolítico en Colombia, con el conflicto colombiano, donde también hay una transformación dentro de los carteles en Colombia, que con el proceso de paz. Hay una fragmentación del poder de los carteles o de las organizaciones criminales en Colombia, donde se fragmentan y comienzan ahora a competir entre ellas por los espacios y los corredores del tráfico de drogas, que también comienza a pasar en Ecuador, también como uno de los mayores también fuentes de tránsito de droga hacia otros países. Entonces, a lo que voy es que las rutas de tráfico de drogas y de crimen organizado, al igual que los mercados legales, se adaptan, son resilientes y cuando hay una crisis en el mercado, tanto de precios o de condiciones políticas, se van a volver a adaptar y van a traspasar a otras áreas, ¿no? Y ahora vemos esas rutas, pero también vemos nuevas rutas que tienen que ver con rutas que van desde el norte de Sudamérica, sobre todo de Venezuela y del norte de Brasil, que viajan hacia el Pacífico, el área pacífica de África, ¿no? El oeste de África, perdón, no el Pacífico, el Atlántico, el oeste de África y también hacia países de Europa a través de Centroamérica. Entonces, hay allí también este principio de un mercado que es muy adaptable, ¿no? Eh, ahora quiero tocar otro tema que tiene que ver con la violencia en el crimen organizado. Entonces, eh, si pensamos en la economía legal, una manera, la manera de digamos, el diseño, la arquitectura del mercado legal es a través de la competencia, ¿no? Y la competitividad entre diferentes organizaciones por un mercado. En el crimen organizado pasa algo similar. También hay una competencia y una competitividad con respecto a las rutas de tráfico y con respecto al mercado ilegal, ¿no? La diferencia es que en el mercado ilegal, eh, digamos, la moneda o el instrumento para tener un control sobre un territorio es la violencia, lo cual no pasa necesariamente en el mercado legal. En el mercado legal, la violencia es una de las herramientas predominantes para dominar un mercado. Ahora, la violencia se utiliza también de acuerdo a la estructura de un mercado. Cuando un mercado ilegal, como el tráfico de drogas, estuvo en su momento dominado, por ejemplo, por pocas organizaciones como las FARC en un país, la violencia del corredor en general tendía a ser menor, porque hay un monopolio del control sobre la producción de drogas. Sin embargo, cuando se fragmenta el control sobre las rutas y la producción de la cocaína, hay una mayor competencia por ese mercado y ante una proliferación de actores ilegales, en búsqueda de un control por los corredores del tráfico de drogas, hace que la violencia incremente. Incrementa en México, incrementa en Colombia, incrementa en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, cuando colapsa una estructura dominante, inclusive en el mercado ilegal, hay un vacío de poder que, por los cuales comienzan muchas organizaciones a competir. Y compiten a través de la violencia, ¿no? A este mercado comienzan a competir por este mercado a través de la violencia, es decir, que están tratando de controlar
puertos, fronteras y otros espacios importantes para el tráfico de drogas. Y muchas veces implica una violencia respecto a otras organizaciones criminales. Pero también la violencia es utilizada en una segunda dimensión que es como un instrumento de gobernanza. Es decir, en el intento de controlar un espacio, también hay una necesidad de mantener cierto control sobre la población dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, las prácticas violentas no solo están dirigidas hacia, digamos, otras contrapartes similares en el tráfico de drogas, pero también están diseñadas para intimidar a la población civil, para amenazar a comunidades, para amenazar también a periodistas, ¿no? Entonces, esa es una dimensión importante en el crimen ilegal de drogas. Ahora, quiero finalizar con dos temas importantes, que una es, tiene que ver con las buenas prácticas que hemos visto en Latinoamérica para poder contrarrestar estas clases de mercados. Tradicionalmente, las políticas en Latinoamérica han estado dominadas por una política de mano dura, es decir, una política que combina la militarización de la seguridad pública, arrestos masivos, estados de excepción, para poder contrarrestar el tráfico de drogas. Sin embargo, los resultados han sido muy ambivalentes en esta clase de aproximación. A partir de eso, nuevas políticas han surgido y se han desarrollado para poder em, enfrentar esta clase de amenazas, ¿no? Y de vulnerabilidades, que tienen que ver con trabajos que comienzan desde la sociedad civil, desde trabajar en sociedad civil y a nivel de territorio, porque sabemos que muchos de esos instrumentos son valiosos y son mucho más sostenibles en el tiempo. Les voy a dar un caso, por ejemplo. En Colombia, desde hace como 5 o 6 años, se comenzó a desarrollar un plan en contra de la deforestación, ¿no? Y en este plan, em, en vez de concentrar sus esfuerzos en operaciones militares, una de las aproximaciones ha sido establecer acuerdos de conservación con las comunidades, en el cual el Estado provee incentivos económicos para la protección forestal. ¿Por qué la protección forestal es importante en Colombia? Porque sabemos que usualmente todo el tema de limpieza de territorio en áreas protegidas está vinculado a el cultivo de coca, ¿no? Entonces, en Colombia ha habido resultados muy buenos con este plan de forestación. Em, Se han reducido los porcentajes de deforestación. Sin embargo, en los últimos, digamos, en los primeros 4 años hubo unos buenos números en la reducción de deforestación. Sin embargo, estos números han vuelto a incrementar, lo cual nos dice que cualquier trabajo de política pública requiere también el fortalecimiento de otras del ecosistema alrededor de un territorio. Es decir, todo lo que tenga que ver con el trabajo con comunidades legales, con las comunidades, el establecimiento de economías alternativas, todo esto es importante, pero no pueden ser trabajados de manera aislada. Deben ser trabajados a través de la presencia del Estado en estos territorios y de otras medidas que puedan sostener este ecosistema, ¿no? Luego tenemos otros desarrollos sociales interesantes
que se ha desarrollado a nivel urbano, por ejemplo. En el caso de, uno de los casos, por ejemplo, es de Bolivia, el caso del Metrocable en Bolivia, o que se llama Mi Teleférico, es un proyecto urbano en donde el, en Bolivia se ha desarrollado un teleférico que sirve para la transportación desde una ciudad digamos, en lo alto, en un valle que se llama El Alto justamente, que sirve para la transportación de la población hacia la capital, hacia La Paz, ¿no? Esta clase de inversión en su momento eh, ha- redujo el tiempo de transportación hacia la ciudad en un 20%, sobre todo para una población de bajos ingresos. Ahora, ¿cuál fue el resultado que vimos aquí? El resultado es que hemos visto a través de estudios del Banco Interamericano, por ejemplo, de que el, el teleférico ha reducido significativamente el aislamiento urbano de esta población del Alto, ¿no? Y que esta integración física de esta población ha ayudado a comunidades pobres a integrarse en la economía formal y a disminuir sus niveles de pobreza y también a disminuir sus niveles de violencia. Entonces, ¿cuál es la principal lección que quiero dejar con esta buena práctica? Es que lo que hemos encontrado es que cuando hay una inversión pública focalizada que invierte en el transporte, en la infraestructura, en servicios públicos, esto ayuda a drásticamente disminuir la violencia. Entonces, hay mecanismos que hemos podido encontrar en Latinoamérica que nos dan luces de lo que podemos seguir haciendo para disminuir los mercados ilegales o por lo menos para disminuir su impacto en la sociedad. Bueno, con todo esto que les he conversado, quiero simplemente finalizar con algunos puntos finales, ¿no? Eh, Creo que es importante entender que el mercado ilegal en el tema de tráfico de drogas y crimen organizado es un mercado que, al igual que los mercados ilegales, uno de los mayores problemas son problemas de gobernanza, ¿no? Es un déficit de gobernanza. Es decir, estos mercados suelen tener éxitos en espacios donde el Estado está ausente o ha sido capturado por organizaciones ilegales. Y esto ha pasado en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, estas clases de mercados pueden ser sostenibles porque hay una ausencia del Estado. Y es importante en ese sentido fortalecer los mecanismos de gobernanza desde nivel local y nacional. Un segundo punto que quiero no desestimar es en este análisis y no olvidar son los, los datos, los profundos impactos que tiene el crimen organizado en nuestros países y en la violencia que tenemos en nuestros países. En los últimos años ha habido información, por ejemplo, de organizaciones como la organización Igarapé, de que el crimen organizado ha impactado a la vida, ¿no? Ha involucrado la muerte de más de 2,5 millones en la región, tal vez en los últimos 4 años. Y esos son números grandes, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica el 38%, perdón, sabemos que el 38% de los homicidios mundiales ocurren en Latinoamérica, en una región que solo tiene el 8% de la población mundial. Y sabemos también que el crimen organizado eh,
es responsable del 50% de los homicidios que pasan en la región, ¿no? Entonces, hay un, no es solamente, es importante hablar no solamente de los números del mercado ilegal, pero también el impacto que tiene en las personas y en las familias de nuestras sociedades, ¿no? Básicamente solamente eso era lo que les quería contar y con eso pues podemos abrir la ronda de discusiones y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos estas y estas reflexiones, estos argumentos que nos comparte para abrir entonces ahora una ronda de preguntas, de reflexiones que nos quieran hacer las y los compañeros a la doctora. Creo que es un elemento muy importante porque efectivamente uno de los puntos que hemos venido trabajando en el diplomado ha sido como la geoeconomía se ve o se puede analizar desde los enfoques teóricos, pero también desde los actores, los sujetos, ¿no? Y las estrategias. Y creo que ahí muy bien lo que usted nos ha compartido, esta parte de los mercados ilegales y de cómo se expresan, creo que tienen un papel esencial en cómo se entiende hoy día también la geoeconomía, no solamente desde este entramado, digamos, de mercado legal, que es lo que nosotros hemos estado trabajando, sino también ver la otra cara de la moneda para poder contextualizar y entender esta categoría de geoeconomía. Bueno, para no robar más tiempo, doctora, si gusta, le propongo que podamos hacer en bloque de 5 preguntas, si usted está de acuerdo, con las y los compañeros que ya tienen levantada la mano. Entonces tengo en lista a Dulce, a Samuel, Aldo, Sara y Alma. Entonces, si gustan, arrancamos con Dulce. Adelante, Dulce, por favor. Buenos días. Mi pregunta radica en que, bueno, yo en muchas ocasiones he escuchado de otras personas que el narcotráfico se volvió como un ámbito muy importante dentro de la economía. Entonces, no es posible que desaparezca porque se perderían muchos ingresos que se generan a nivel nacional, por ejemplo, en el caso de México. Entonces, ¿usted hasta qué punto cree que esta afirmación puede ser posible y hasta qué punto empezamos a normalizar esa violencia con el fin de tener más recursos internamente? Muchas gracias. Gracias, Dulce. Muchas gracias, Dulce. Adelante, Samuel, por favor. Muy buenos días a todos. Doctora, muchas felicidades por esta gran ponencia, donde igual nos revela estrategias y sobre todo puntos muy importantes de cómo se está dirigiendo actualmente el narcotráfico. Mi pregunta es con respecto a esta geoestrategia y geoeconomía que vemos actualmente que se está generando a partir de eh, los países desarrollados, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos y China. Estados Unidos ahorita pues, nos menciona que es un gran consumidor de ciertas drogas y la introducción del fentanilo, que al parecer aquí en México mencionan que el fentanilo no es generado por México, sino que viene de un país externo, como en este caso apuntan constantemente a China. ¿Cómo en su estudio, en su perspectiva, cómo considera que actualmente lleguen a desarrollarse o a evolucionar este tipo de tráfico de drogas, estas nuevas drogas que están surgiendo actualmente y sobre todo en América Latina, sabiendo que pues son países que de alguna forma también dependen, como anteriormente mi compañera menciona, dependen mucho ya de este ingreso generado gracias a las drogas? Muchas gracias. Gracias, Samuel. Aldo, adelante, Aldo. Gracias. Pues primero que nada, pues agradecer bueno, a a la doctora Nashira, porque ese es un tema muy importante, que de verdad es que creo que, y no me gustaría extenderme tanto, pero eso es muy importante porque nos obliga a reflexionar sobre un tema muy importante que vivimos día a día, ¿no? La violencia producida por el narcotráfico, no solamente en México, sino también en América Latina. Me gustaría ser muy puntual en tres preguntas, digo, abusando un poco
de la situación, porque de verdad es que hay que aprovechar para ahondar más en la reflexión. La primera es, bueno, ¿hasta qué punto, qué tipo de políticas o qué tipo de agenda en común se pueden impulsar en América Latina para poder combatir el crimen transnacional? Es decir, yo pensaría un poco en reducir las fuentes de financiamiento, porque, bueno, finalmente donde hay dinero, pues, se puede contrarrestar las actividades ilícitas y contrarrestar estos mercados. En segundo, me gustaría preguntarle, bueno, dado usted nos ha platicado en un principio que las experiencias de cómo surgen estos mercados ilegales basados en el narcotráfico en América del Sur, pero basado específicamente en la situación de Colombia y cómo se generó la violencia, ¿qué nuestro país, México, qué puede aprender, ¿no? Por ejemplo, de la legalización de las drogas o qué tipo de medidas también podemos adoptar para contrarrestar ese grave problema, ¿no? Porque finalmente el nivel de inseguridad producido por el narcotráfico pues ha reducido otro tipo de actividades económicas en algunas regiones del país. Y finalmente, desde el punto de vista de la geoeconomía y la economía política, ¿hasta qué punto es factible abordar o incluir en la negociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, esa parte del narcotráfico para poder abonar, sabiendo que, México, que en Estados Unidos, pues obviamente desgraciadamente son grandes consumidores, pero también México forma parte de esta red de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, muchas gracias. Gracias, Aldo. Avanzamos con Sara. Adelante, Sara, por favor. Gracias, doctor. Hola, doctora, buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál cree que sea la capacidad de atención o prevención del Estado mexicano frente a la demanda de consumo durante este Mundial de Fútbol? Más que nada que siento que los medios han acaparado toda esta atención con respecto a la inversión en infraestructura, en estas ciudades en donde se va a abordar, que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero siento que mucha de esa atención pues no se está elevando hacia lo que verdaderamente pues también importa, ¿no? Esta demanda que va a ser, eh, pues sí, bastante enorme con respecto al el ingreso bueno, miles, sí, millones de turistas a nuestro país. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Sara. Y terminaríamos esta ronda con Alma y posteriormente en una segunda ronda, Víctor, te cedemos la palabra, por favor. No bajes la manita, por favor, Víctor. Adelante, Alma. Gracias, gracias, doctor. Felicidades, doctora. Muy interesante el tema. Y con respecto al Estado como el regulador o el mediador de estas prácticas de gobernanza, mi pregunta va a qué tanto estamos haciendo entre Estado y sociedad para regular estos mecanismos de participación. Hemos avanzado porque los acuerdos, por ejemplo, a nivel territorial, sobre todo en estas pláticas que nos ha expuesto, doctora, están los acuerdos de Escazú. Sin embargo, estos acuerdos todavía no son herramientas prácticas en los medios donde se conflictúa entre territorio y poder. Y ha sido un mecanismo que, a pesar de que ya está construido en América Latina, no se ha aterrizado tal cual, ¿no? Y voy muy por ejemplo, a la persecución de los líderes territoriales, pero también a los periodistas, pero también, o sea, a la defensoría de los propios, de la propia población. Estos mecanismos todavía no están en el concreto o en la praxis cotidiana y que puedan usarse. Hay otros mecanismos desde los derechos humanos, pero cómo el Estado realmente es el regulador de que haya buenas prácticas de gobernanza, doctora. Entonces, yo más lo aterrizo ahí porque justamente estoy trabajando con comunidades de conservación y cuando empezó a hablar del área forestal, pues me identifiqué inmediatamente porque estoy en comunidades forestales y que tienen estos problemas, ¿no? En donde llegan estas organizaciones que son amenazantes o que amenazan y que
pues a ellos ya no les queda de otra. O sea, hemos tenido muchos casos aquí en Hidalgo de que la gente prefiere irse antes de perder su vida. Entonces, yo sí en ese tenor y en ese son me gustaría abordar más el tema entre la regulación del Estado y los acuerdos que se hacen o que ya están planteados y que no han podido colocarse más en la praxis territorial. Muchas gracias, doctora. Y gracias, doctor. Gracias, Alma. Doctora, si gusta, le cedemos la palabra para que nos pueda compartir sus impresiones y posteriormente, si hubiera, hay dos compañeros que tienen ahí levantadita la mano, le cederíamos la palabra, por favor. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias y todas las preguntas muy pertinentes, muy interesantes. Espero acordarme de todas ellas y si no, pues ustedes me vuelven a preguntar sin problema. Em, con respecto al tema, primer tema que hablaba Dulce de mercados ilegales, si se pueden suprimir estos mercados ilegales. Yo estaría más en el escepticismo de esto. Em, Creo que es importante entender estos mercados ilegales de una manera más pragmática y realista. Y es que para mí, todo mercado, desde mi percepción, todo mercado legal, su otra moneda va a ser un mercado ilegal. Entonces, pensar de que todos los mercados ilegales en su momento pueden ser erradicados, yo creo que soy más escéptica desde esa visión. Yo creo que lo más interesante tal vez es hablar de cómo podemos disminuir los efectos de esos mercados ilegales, cómo podemos disminuir sus efectos negativos a nuestros países. Em, Mercados ilegales existen en México como también existe en Suecia o como también existe en Noruega, ¿no? Países donde los em, índices de violencia son muy bajos. El problema en Latinoamérica, uno de los grandes problemas es justamente cómo los mercados ilegales están asociados a un incremento muy alto de violencia, también a grandes niveles de corrupción también y de cooptación de ciertos segmentos del Estado, ¿no? Y de gobiernos. Entonces, tiene que ver con cómo podemos más bien establecer mecanismos de gobernanza que puedan ayudarnos a disminuir en primera instancia esta clase de incidencia. Como te digo, por ejemplo, hay un gran tráfico de drogas, por ejemplo, en el sur de Europa, todo lo que es Albania y todos los países alrededor de en el sureste de Europa. Sin embargo, allá no ven, en esas áreas no existe una gran incidencia de violencia como la vemos acá en Latinoamérica. ¿Por qué? Probablemente porque el sistema judicial funciona mucho mejor, es decir, que los incentivos para no cometer crímenes son más transparentes y son mucho más legales y son mucho más efectivos, ¿no? Entonces ahí también puede ser participación de la sociedad civil y otros aspectos. Entonces, esos son los elementos que nos toca fortalecer en Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con procesos legales más justos, son los mayores desafíos que tenemos en, el, en, el, en Latinoamérica, que tienen que ver también con mecanismos de prevención, que tienen que ver con el desarrollo de la educación, de la cultura, que tiene que ver con mecanismos también de protección a los ciudadanos, ¿no? Entonces, y a las víctimas del tráfico de drogas. Entonces, es un componente multidimensional. Había otra pregunta sobre, poco estaba, me parece, guiada hacia los mecanismos de cooperación internacional, que creo que alguien hablaba. Em, bueno, uno de los mayores desafíos en Latinoamérica es la cooperación entre países. Los países en Latinoamérica mm, han trabajado el tema de tráfico de drogas y del crimen, de la violencia
bajo normativas internacionales, al igual que muchos otros países en el mundo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al crimen organizado, se encuentra la Convención de Naciones Unidas, el marco de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional, ¿no? Del que yo creo que todos los países latinoamericanos son signatarios, ¿no? Y todos lo han firmado y todos los han em, aprobado. Y estos son marcos que nos ayudan a tener un idioma común sobre el tema de crimen organizado, es decir, nos ayuda a establecer marcos específicos para posibles definiciones, nos ayudan a entender cómo se puede hacer la asistencia legal entre países, temas de extradición, entre otros. Sin embargo, en Latinoamérica el proceso de implementación varía y es muy diferente entre países y mucha esa diferencia tiene que ver con temas con sus marcos legales domésticos, tiene que ver con su capacidad, las capacidades del Estado para implementarlo y muchas veces tiene que ver con también la voluntad política del país para realizarlo. Entonces esos son tres de los desafíos más grandes que tenemos. Aún así, estos mecanismos de cooperación son importantes. ¿Por qué? Porque los mercados ilegales usualmente trabajan de una manera muy ágil y muy flexible. Es decir, supongamos en el tema de la coca que estamos hablando, se puede producir en la parte andina, pero pasa por un tráfico que va por Centroamérica y sube por México y llega a Estados Unidos o llega a Europa, donde hay otro cartel que controla 8 jurisdicciones en Europa, ¿no? En Latinoamérica y en todos los países, el tema es que todos somos países soberanos y cada uno tiene su propia jurisdicción. Quiere decir que tiene su propia manera de ver todo el tema de inteligencia, todo el tema de marcos legales, todo el tema de aplicación de la ley y la cultura de aplicación de la ley va a ser diferente en cada país. Entonces, la cooperación internacional lo que nos ayuda es a poder enfrentar esa simetría que hay entre cómo funciona el mercado ilegal y cómo funciona la soberanía de los países para poder trabajar frente a este tema. Aún así, hay problemas tenemos muchos desafíos para poder, digamos, compartir información entre los países. Uno de los grandes problemas que hay y probablemente también en los acuerdos, por ejemplo, que hay entre México y Estados Unidos, tiene que ver con compartir información y compartir también todo lo que es inteligencia financiera, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos en Latinoamérica. Sabemos mucho de los datos de intercepción de drogas, pero es mucho más escaso toda la información financiera de lavado de dinero, porque uno de los grandes problemas es nuestra falta de capacidad en esas áreas, ¿no? Es una de las áreas donde hay que fortalecer el trabajo. Me parece que alguien hablaba, también nos preguntaron sobre las drogas sintéticas. Em, bueno, las drogas sintéticas es un nuevo mercado que se ha abierto y es un nuevo mercado que también em, responde al mercado internacional, que tiene que ver con abaratar gastos, ¿no? Y con un nuevo producto que puede ser mucho más fácil de introducir en otros mercados, ¿no? En el caso de México, todo lo que es las drogas como por ejemplo el fentanilo, es una droga sintética, es decir, que ya no necesitas el recurso o la materia prima que viene de la región andina para producirla en México. Probablemente necesitas otra clase de insumos que se pueden comercializar, pueden implementar sus propios laboratorios en México para poder luego eh, traficarla hacia Estados Unidos, o también en México, en el país también donde puede haber una demanda. Entonces, tiene que ver con otra vez, la adaptación de los mercados,
con la manera de abaratar costos y con el interés de controlar un mercado. Y las drogas sintéticas ofrecen esa opción. Me parece que me preguntaron también sobre las comunidades, el trabajo del Estado y las comunidades. Am, yo creo que eh, el trabajo a nivel de territorio, con comunidades, son una de las prácticas que pueden ser más efectivas y sostenibles en la lucha contra la droga y la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, hay varios desafíos con respecto a esta clase de políticas. Una tiene que ver que muchas veces son implementadas o desarrolladas de manera aislada, es decir, como el caso, por ejemplo, que hablábamos de Colombia en el tema de deforestación, ha sido un programa en general exitoso que en los últimos años lamentablemente ha vuelto a haber un crecimiento, un renovado crecimiento en la deforestación. Lo que nos dicen esta clase de datos es que esta clase de prácticas necesitan otra vez un ecosistema alrededor de ellas que las ayude a ser sostenibles, no solamente de financiamiento, pero tiene que ver con rendición de cuentas, que tiene que ver con sistemas legales adecuados en esa clase de territorios, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, esta clase de programas está muy enfocado a territorios que están, digamos, en la zona, en la frontera con la Amazonía, que son territorios muy aislados de los centros urbanos, del acceso a servicios públicos, de acceso a educación, ¿no? Entre otros, y de acceso a infraestructura. Entonces, cuando implementas esta clase de programas, la pregunta es cómo hacerlo sostenible y cómo establecer esta serie de redes de servicios del Estado que ayude a mantenerlos en el tiempo. Es uno de los principales dilemas. Em, y esto implica que es importante tal vez pensar en estrategias nacionales que no solamente ven la prevención, sino que también dentro de esa área de intervención también implica actividades de implementación o aplicación de la ley, que también tiene que ver con protección a víctimas y también tiene que ver con establecer alianzas con la sociedad civil, con los gobiernos locales, entre otros. Entonces, tiene que ser un ecosistema que abarque diferentes componentes. Y la última respuesta creo que tenía que ver con el consumo de drogas en actividades, en las actuales actividades deportivas. Felicitaciones, por cierto, a México por estar muy bien en la tabla del Mundial. Muchas felicitaciones por todo, por lo bien que les está yendo. En temas de consumo, en actividades como estas, el tema de México no es un caso aislado. El tema de consumo de drogas suele incrementar drásticamente en eventos deportivos como estos, ¿no? Y se va a ver en México como tal vez se verá en las próximas, en el próximo mundial o en el mundial anterior. Entonces, es una tendencia que suele pasar como parte del mercado en un espacio temporal muy específico. Yo creo que lo más importante es más bien pensar en el consumo o en la demanda de drogas en el país en el largo plazo. Es decir, más bien aproximar eh, la, los desafíos que tiene que ver el consumo nacional a través de- del tiempo y cómo podemos entender ese consumo no solamente desde la aplicación de la ley, pero también como un tema de salud pública. ¿No? Es decir, otra vez regresamos a los temas que ya hablé anteriormente, de cómo no ver este tema desde una sola visión aislada, que puede ser aplicación de la ley, sino también de temas desde prevención y de salud pública. Entonces son elementos que necesitan ser tratados desde, desde diferentes ámbitos para que las políticas sean más sostenibles.
Muchas gracias, doctora, le agradecemos. Si gusta, tenemos tres compañeros, compañeras con la manita levantada. Entonces le damos la palabra a Yarid. Adelante, Yarid, por favor. Sí, buen día. Entiendo que precisamente cada país funciona de distinta forma, precisamente con las ONGs, las sociedades que tienen un interés no económico. Entonces, me gustaría saber cómo enfrentan las problemáticas desde un enfoque más local, en donde los pueblos originarios son dueños o representantes del territorio, y cómo se ha ido transformando el espacio social, ya que ha sufrido una adaptación, quiero entender, ya que estos problemas de ilegales de drogas, de la tala de árboles, no solamente es es un tema aislado, ¿no? Sino que también llevan violaciones, lo que nos mencionaba sobre los feminicidios, o sea, cómo la población se ha adaptado a enfrentar este tipo de situaciones. Porque, bueno, el tema de los feminicidios, pues, es un tema fuerte para América Latina, pero también es un tema en el que no queda solamente ahí, porque tengo entendido que en la zona de Perú y de todas estas áreas, el tema de las enfermedades es importante también, como en alguna ocasión, em, cómo la población puede llegar a padecer, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles son las adaptaciones que ha tenido la sociedad y cómo los ha enfrentado. Gracias. Gracias, Yarid, muchas gracias. Adelante, Víctor, por favor. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ya. Sí, te escuchamos Sí, ahí, Víctor, muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. La verdad fue muy bastante informativa, ya que como tal no es mi tema el narcotráfico, pero justamente en ese ámbito me consta curioso, que justamente una vez un maestro me dijo hace ya bastantes años que los narcotraficantes, ¿cómo se llaman? Los cárteles, básicamente son empresas ilegales. Funcionan como una empresa básicamente ilegal. Y justamente este tipo me recordó muchísimo un caso histórico en el que la llamada la Compañía de Ciencias Orientales. Era una compañía privada británica que básicamente abría mercados a la fuerza para el Imperio Británico. Y me acuerdo muchísimo las guerras del opio. Me suena muchísimo igual. Es un paralelismo que me fascina y como mi comentario, pero mi pregunta sería, en un momento dado, con con el caso de la hegemonía estadounidense, ¿todos ver un retroceso de estos narcotraficantes o al contrario, verían más ¿cómo se llama? Su ampliación ante la futura demanda que se puede esperar? Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Víctor. Adelante, Alberto, por favor. Hola, muy buenos días, doctores. Primero que nada, pues muchas gracias, doctora, por su ponencia, por la explicación de antemano, pues se me hace muy fructífera y es un tema que no lo veía venir, no lo esperaba que lo tocara el tema, de lo que son la manera de cómo los países se ve afectada su economía por la venta, la producción, el uso y la distribución de las drogas. O sea, es algo que no, pensé que lo tocaría algún ponente. Bueno, aunado a esto, bueno, mi pregunta va más a lo que es la estructura de los cárteles. Por ejemplo, ellos tienen una jerarquía, su estructura, valga la redundancia, en su tema desde la producción, la distribución, la venta y la compra de drogas hasta su cliente final, o sea, cómo la manera en que afecta el impacto geoeconómico, geopolítico, económicamente y políticamente, porque pues ya se ven involucrados lo que son en tratados de libre comercio, acuerdos mundiales, y se tiene que llegar a imponer normas, también lo que son las sanciones a lo que se ve involucrado en una parte, pero pues no se puede regular al 100%. ¿Eso de qué manera afecta a la economía pues, mire, bueno, antes de seguir con mi rápidamente les comento que yo me dedico en lo que es ahorita estoy entrando en el ámbito de lo que es la prevención de drogas, bueno, la prevención de adicciones en los jóvenes.
y realmente pues llegan lo que son a las asesorías, muchas personas que se dedican a los robos, al aumento de la delincuencia, y todo eso va aunado a lo que impacta en la economía, ¿no? Porque pues a la persona que le roban tiene que hacer doble gasto. La persona que está haciendo el robo, ella tiene un ingreso, esa persona tiene un ingreso, pero pues es un ingreso rápido, que no es fijo. Otras personas llegan con el pretexto de que lo utilizan solamente para el consumo, para trabajar, pero después esas personas de un tiempo de su adicción ya no se vuelven productoras, o sea, ya no generan ingresos, al contrario, se vuelven un gasto. En este viene aunado a lo que en un tiempo de su consumo, esas personas que consumen las drogas y promueven los robos, en un tiempo pequeño, en un periodo, no sé, de 3 años, son muy productivas, ingresan mucho dinero y de igual manera lo gastan, por lo mismo de que no se tiene una educación financiera. Ese es un aumento simbólico para la economía en un corto, de tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, perdón. Pero al no ser útil esa persona otra vez por la adicción debido a su problema mental, a todas sus condiciones físicas, el tiempo que ya no va a ser útil, ya no va a ser productiva y al contrario se vuelve un gasto, como lo mencioné hace de un momento, este ya es muy largo. En esos tiempos, pues obviamente ya no es conveniente, solamente es útil 5 años a lo mucho, pero después el resto de su vida tiene que estar o en rehabilitación, en algún anexo, obviamente pues ya no genera ingresos, su campo laboral se descuida y pues ahorita si aquí en la zona en donde yo radico, lo más que se ve afectado pues son las personas de campo, las personas que se dedican a albañilería o construcción o cargadores en este caso que llevan los servicios primarios, alimentos, maíz, todos ese tipo de personas. Ah, también en el transporte público, o sea, ya se ve afectado un sector realmente muy vasto. Aquí en la verdadera, bueno, lo que quiero llegar en la pregunta, ¿cómo se podría afrontar esta situación en todos ¿cómo se llama? En todos los sistemas afectados, ya puede ser el transporte, la producción de campo y la producción bueno, la vida útil de las personas, porque pues ya no generan ingresos, ya no generan dinero. ¿Es cuando, doctor? Gracias, Alberto. Y tenemos la mano levantada de Araceli y terminaríamos con Marcelo. Adelante, Araceli. Adelante, adelante, Araceli. ¿Sí se me escucha? Sí, ahí súper bien, Araceli. Adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero felicitar a la doctora por esta ponencia. Estuvo realmente muy interesante y voy a ser breve. Obviamente, cuando un grupo criminal financia la reforestación, pues hasta cierto punto está ejerciendo una forma de soberanía de facto sobre el territorio y como también lo mencionó la doctora sobre la población. ¿Cómo afecta esto a la implementación de la política ambiental del Estado, considerando que la autoridad ambiental, pues, en muchos casos se verá obligada a negociar o, en el peor de los casos, a ser desplazada por quienes controlan ese uso del suelo? Es todo. Gracias. Gracias, Araceli. Y terminamos con Marcelo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Doctora Nashira, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Mi pregunta sería, bueno, más que nada me gustaría saber, dado que la violencia es una herramienta y que estas, bueno, cuando compiten es a través de la violencia y este es un instrumento de gobernanza. Me gustaría saber si ante el nivel de violencia considera un incremento de riesgo de ataques terroristas en el corredor del Pacífico. Gracias, doctor. Gracias, Marcelo. Doctora, adelante, por favor. Gracias, gracias a todos por sus amables preguntas. Comenzaré con el que preguntaba sobre la aproximación de la sociedad en el tema de crimen organizado. Creo que es muy importante entender que en Latinoamérica
mucho de las iniciativas con respecto a contrarrestar el crimen organizado tienen que ver también con un interés de la sociedad en las políticas que hablé en su momento de mano dura. No solamente viene desde una respuesta del Estado, pero también viene desde una demanda de una sociedad que cree que mientras tengamos muchos más policías en la calle, vamos a estar mucho más protegidos. Y a decir verdad, parecería que esta respuesta es muy lógica, pero es contraintuitiva. No necesariamente tener más policías en la calle o más militares en la calle significa mayor seguridad. Significa probablemente que estamos mucho más inseguros. Em, entonces es importante entender que en los últimos, no, ni siquiera en los últimos, pero yo diría que de 40 años para acá, la aproximación predominante ha sido esta idea de mano dura, es decir, que deberíamos militarizar la seguridad pública, deberíamos em, incrementar prisiones y procesos de encarcelación, estados de excepción, entre otros. Sin embargo, lo que sabemos de los datos es que esta clase de respuestas han sido muy complejas con respecto a su impacto a los derechos humanos e inclusive con respecto a la eficacia de estas políticas. Son políticas que si bien pueden tener un efecto en el corto plazo, por ejemplo, una disminución en la tasa de homicidios en los primeros 6 meses que sean implementadas, lo que hemos visto es que luego la violencia tiende a subir rápidamente. Los crímenes tienden a volver a normalizarse. Entonces, no han sido políticas eficaces. Son políticas que más bien son visibles para el ciudadano. Hablar del número de policías en las calles, el número de armamento que tienen o el equipo militar que está alrededor, porque contamos números, ¿no? Y creemos que son más eficaces, pero la realidad es otra. Em, y lamentablemente, como decía, no solamente una oferta de los estados, pero también es una demanda en la sociedad. Em, Eso con respecto a ese tema. Y luego tenemos otra clase de aproximaciones y políticas que tienen que ver desde el mecanismo de la prevención, ¿no? Desde los mecanismos de la protección que hablábamos, desde el establecimiento de educación, de mecanismos de incentivos económicos, de desarrollos alternativos para la población. Pero como son mecanismos de prevención, la manera de poder cuantificarlos es diferente, porque están previniendo antes de que un crimen exista. Y nuestras sociedades tienden a tener ante esa visión una mayor resistencia, ¿no? O falta de visibilidad. Lo que hemos visto en Latinoamérica es que inclusive a nivel de estas clases de prácticas no tenemos poca información. Hay, por ejemplo, el Banco Interamericano tiene una plataforma donde ellos han tratado de registrar buenas prácticas en contra del crimen y violencia. Y lo que podemos ver al revisar esa página es que las prácticas de prevención y violencia que han sido verificadas como efectivas en Latinoamérica es pequeña, mínima. Y no porque no existan, probablemente es porque no hay un interés de medirlas y de ver qué tan efectivas son. Entonces, eso es importante. Em, Había otra pregunta sobre el tema del mercado y cómo afecta el tema económico, sobre todo el tema me parece que era más al micromercado, ¿no? Em, yo allí regresaría a un tema que ya que hablé y es la necesidad de establecer estrategias multidimensionales, ¿no? Es la necesidad de establecer
actividades e intervenciones no solamente desde la aplicación de la ley, sino que es importante hacer un ecosistema que trabaje desde la prevención y que trabaje desde la protección y que trabaje con alianzas en territorios, con gobiernos locales, con comunidades, con periodistas. Son esas importantes porque si solo nos concentramos en el micromercado, por ejemplo, eh, los efectos son muy temporales, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, el compañero me parece que hablaba del tema de consumo y el impacto del Estado, de los consumidores de drogas, por ejemplo, ¿no? Y sí, en verdad, cuando uno comienza a ver la data, el costo de consumidores es muy alto para el Estado, ¿no? No solamente por intervenciones de salud, pero tiene que ver también si está eso asociado a violencia y a la criminalidad, tiene que ver con la incorporación de la policía, tiene que ver con presupuestos para la policía, tiene que ver con presupuesto para las cárceles, etcétera, etcétera. Es decir, que el costo tiende a ser mucho más alto de lo que creemos. Y entonces frente a eso, eh, y frente a ese tema, lamentablemente en Latinoamérica otra vez tendemos a regresar a políticas solamente de aplicación de la ley y de mano dura que todavía no establecen, tienen desafíos para implementar una cadena o un ecosistema eh, mucho más comprensivo contra estos aspectos. Porque podemos tener aplicación de la ley. Supongamos que tú tienes un microtraficante en las calles de X ciudad en México y el Estado establece una política de establecer mucho más policías o militares en el territorio. Y estos unidades son capaces de interceptar al microtraficante. Pero hoy día, digamos, nuestros policías interceptan a estos microtraficantes, pero al día siguiente va a existir otro microtraficante que va a ocupar ese mismo territorio y ese mismo espacio. Y lo va a ocupar si no existe una presencia del Estado en ese territorio. Y cuando hablo de presencia del Estado no es solamente de patrullaje, estamos hablando otra vez de salud, de educación, de un sistema legal en verdad justo, claro, equitativo, de rendición de cuentas, de acceso a todos los ciudadanos. Entonces, todo eso significa una presencia del Estado, que si no tenemos eso, los procesos de intervención a nivel de microtráfico o la intercepción de narcotraficantes a niveles más altos van a tener pocos resultados. Simplemente va a implicar el captar a alguien que va a ser reemplazado por otro, ¿no? No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Y la última pregunta, había alguien más que me dijeron, no me acuerdo, me parece que era de deforestación. Alguien hablaba de deforestación. Creo que comentó un punto muy importante en el caso de deforestación. Uno de los problemas, por ejemplo, que estamos teniendo en deforestación en Sudamérica es el hecho de que muchas organizaciones criminales no solo son actores en la deforestación, sino que también son reguladores de la protección de los bosques. Entonces, estamos hablando de una gobernanza criminal, ¿no? Donde los actores criminales pueden, en un espacio donde no hay una presencia del Estado permanente, estos actores terminan siendo los reguladores. Esto es lo que ha pasado en Colombia, sobre todo en el espacio de la Amazonía, en la parte de los bosques protegidos, ¿no? En un momento les conversé del programa de deforestación que hay en Colombia y que ha tenido relativamente éxito. Bueno, parte de los problemas y de los desafíos que ha tenido este programa
y del hecho de que los resultados no han podido ser permanentes, tiene que ver justamente que todas estas facciones disidentes que trabajan en territorio, en ciertos momentos han trabajado como reguladores de la forestación en su momento, pero también han trabajado simultáneamente como actores que buscan la deforestación, tanto para el cultivo de coca como para la minería. Entonces, eh, cuando estos actores son importantes en esta área, significa que también son actores políticos en ese proceso, ¿no? Que tiene que el Estado entrar en negociación con esos actores en un espacio donde no hay una presencia del gobierno en sus diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en esta clase de actores, su participación es que amenazan a las comunidades que deforestan el territorio tanto en su momento como en otras áreas cuando ellos requieren en procesos de negociación con el gobierno de proteger las áreas forestadas, ¿no? Para las negociaciones políticas. Y esos son uno de los grandes problemas, cuando tienes actores criminales con la capacidad de controlar territorios y aspectos de un territorio dentro de un país. No hay una receta única, no te puedo decir que hay de lo que estamos hablando, hay una receta para esto. Lo que sí creemos con la data o con las investigaciones que hay, que tenemos, es que una clase de intervención en estas áreas otra vez requiere aproximaciones multidimensionales, que sí, que implica una negociación con estos actores ilegales, pero también que tiene que ver con alternativas económicas para la comunidad, que tiene que ver con una participación ciudadana de la comunidad y que tiene que ver con la presencia del Estado en esos territorios. Y con eso creo que termino mi ronda de preguntas. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos enormemente el espacio, el tiempo en que nos ha compartido estas premisas y estas reflexiones que nos deja sobre cómo también es importante en términos del análisis colocar especial atención a todo aquello que en ocasiones se va agudizando en lo que es América Latina y a nivel internacional también, que es el mercado ilegal en sus diferentes expresiones y cómo eso tiene que generar a fuerza o sí un proceso de recategorización para saber cómo lo estamos analizando y cuáles son las implicaciones en términos del análisis y en términos de las políticas públicas o de la forma en cómo se tienen que abordar estos temas para tratar de darle solución o tener un mejor análisis de lo que en ocasiones lo desarrollamos. Muchas gracias, doctora. No sé si nos quiera dar algún último mensaje de despedida a las y los compañeros que en este momento nos acompañan, doctora. Más bien agradecerles por la invitación, por poder conversar con ustedes sobre estos temas y también por tener la oportunidad de escucharlos de regreso, todas sus inquietudes, todo su interés también que escucho de inquietudes que también se aplican para México, no solo para Latinoamérica, y nuestra conversación de poder entender estos mercados no solamente como un mercado ilegal, como lo mencioné, pero es también cómo estos mercados se insertan dentro de la economía internacional. Entonces, con eso termino y muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos enormemente. Y le damos, en el transcurso de esta semana le estaré enviando una primera constancia y posteriormente en el mes de septiembre más o menos una segunda constancia en agradecimiento a su espacio, a su apoyo y le agradecemos enormemente y gracias por todos el arduo trabajo que tuvo que hacer para conectarse el día de hoy. Le agradecemos que nos esté acompañando y bueno, estamos al habla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Giovanni. Que Hasta tengan un luego, buen día. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.